En nuestro estudio anterior nosotros pudimos ver en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros decidimos entrar en el pacto de nuestro Dios y entregar nuestras vidas completamente a Él, derramando nuestro corazón y arrepintiéndonos de nuestros pecados, el Espíritu de Dios viene y testifica nuestras vidas para darnos la seguridad de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros podemos tener la seguridad de que todo lo que le pertenece a Dios, Él nos lo ha dado para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos ser victoriosos. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos la seguridad de que las bendiciones y las promesas que Él ha hecho están disponibles para cada uno de nosotros. Creo que muchos cristianos no se la creen o no han entendido lo que significa ser hijo e hija de Dios. Y creo que nosotros al ir estudiando y al ir adentrándonos al estudio de la palabra de Dios, creo que Él nos confirma cada vez de su grande amor y de su misericordia, y que nos da la seguridad cada vez más y más de que nosotros somos hijos e hijas de Dios. También vimos en el versículo 17 y dice: y si hijos, también herederos. Cuando usted es heredero, eso significa que todo lo que le pertenece a Dios le pertenece también ¿a quién? A usted. Todo lo que es de Él le pertenece a usted. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este padecimiento en el cual está hablando Él es aquel que señaló de que nosotros también tenemos que morir para vivir. El morir al pecado, el morir al mundo, para poder entregar nuestra vida completamente a Él, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que nosotros podamos resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es lo que nos está diciendo aquí: padecer la muerte y los padecimientos que Cristo pasó en la separación que tuvo con el Padre, para que nosotros podamos experimentar ese muerte al yo, muerte al pecado, y poder nacer de nuevo en Cristo Jesús. Tenemos que recordar que sin Cristo es nada. Estamos perdidos. Si usted rechaza a Cristo, usted está haciendo el pecado imperdonable. Usted está rechazando las bendiciones del cielo, está rechazando la palabra y el Espíritu que Dios nos da para no poder entrar y establecer esa relación que Dios quiere establecer con nosotros, que es una relación íntima con Él. Ahora, cuando nosotros nos entregamos a nuestro Salvador y permitimos que Él haga el cambio en nuestras vidas, entonces podemos obtener todas las bendiciones, todas las victorias en el nombre de Cristo. Y tenemos que recordar en esto, ¿por qué? Porque Él es el que hace el querer como el hacer en nuestras vidas. Tenemos que recordar que nosotros no podemos hacer nada. Él es el que lo hace. Nosotros tenemos que permitirle que Él lo haga. Tenemos que tener en cuenta de que Él desea perdonarnos. Usted puede clamar y pedir perdón por sus pecados. Él no solamente nos perdona, sino que nos salva. ¿Por qué? Porque Él desea reconciliarnos con Él, con el Padre, para que nosotros podamos ser redimidos, para que tú y yo podamos ser adoptados, tener la seguridad de que somos hijo e hija de Dios, herederos de todo lo que Dios y el Hijo tienen. Y si nosotros hacemos eso, hay una gran promesa de que cuando nosotros somos victoriosos, también nos sentaremos en el mismo lugar que el Hijo se sentó al lado del Padre, que es en el mismo trono
de nuestro Dios. Ese es un maravilloso privilegio que todos podemos experimentar si nosotros decidimos permitir que Él haga el querer como el hacer en nuestra vida. Somos completos en Él. Lo que significa ser completo en Él, eso significa que cuando le permitimos que Él haga el cambio, la transformación de nuestra mente, de nuestra vida, Él nos hace completos en Él. Ese es un gran misterio que no lo podemos entender, de cómo la naturaleza carnal viene a ser cambiada a la naturaleza espiritual, a semejanza de Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos permitimos que Él nos complete, que Él nos llene de todas las bendiciones, somos aceptos en Cristo Jesús. Estamos sin condenación y tendremos vida eterna. Tenemos que recordar que todo esto proviene de Él. Nada podemos hacer nosotros. Nada. Solamente si le permitimos que Él lo haga, si le damos nuestros derechos, le damos la autorización para que Él venga y haga y transforme y ponga en nosotros el espíritu de arrepentimiento, que ponga en nosotros el espíritu de reconciliación, el espíritu de unidad, porque eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. El mundo y la iglesia padecen de unidad, de reconciliación, porque se vive en una rebelión y no se acepta el llamado que Dios hace para nosotros de establecer un pacto con Él y una relación íntima con Él. La pregunta de hoy día es: ¿usted tiene fe en que Él puede hacer todo esto en su vida? ¿Usted tiene la seguridad, la certeza en su mente y en su corazón de que usted confía que nuestro Dios cumplirá todas sus promesas? Porque cuando nosotros tenemos la seguridad, la tenemos porque es el testimonio ¿de quién? Del Padre. El Padre pone en nosotros la seguridad de que nosotros somos hijos de Él, coherederos de Cristo, y que Él desea derramar sus bendiciones en nuestra vida para que nosotros vayamos a morir al mundo, al pecado, y ser resucitado en Cristo. La pregunta es: ¿usted tiene la certeza, la confianza, la fe de que Él puede hacer esto en su vida? No me tiene que contestar, pero usted recuerda que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que procede de la boca de Dios. Esto es la palabra de Dios. Nuestra fe se acrecenta cada vez que nosotros escuchamos la voz de Dios. Cuando escudriñamos el pensamiento de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tendremos que pasar por una batalla. Y esa batalla se le llama una batalla de la ¿qué? De la fe. La fe es la certeza, la confianza plena, completa de que Dios puede hacer todo esto en nuestras vidas. ¿Sí me escucharon? La fe es la certeza, la seguridad de que Dios puede hacer todo esto en su vida. Cuando usted lo cree, cuando usted confía en los méritos de su Salvador, porque Él hizo todo lo posible para que esa barrera que nos separaba ahora pueda ser derrumbada y podamos nosotros ¿qué? Llegar a unirnos con nuestro Salvador. Esa fe, esa batalla las libramos ¿cuánto tiempo? Todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una relación estrecha con el Señor y que Él tome control de nuestros pensamientos. La batalla en este tiempo del fin es la mente.
Cristo desea tomar posesión de su mente, pero también el enemigo desea tomar posesión de su mente. El enemigo trae las cosas del mundo para desviar la atención y no ponerla ¿en dónde? En su palabra, porque mientras menos nosotros escuchemos la voz de Dios, menos nos fortaleceremos en nuestra fe. Vendremos a ser una persona débil, superficial. Y aquel que tiene una relación superficial con su Dios, cuando vienen las pruebas, son los primeros que salen. ¿Por qué? Porque no viven conforme a lo que creen o no saben lo que creen. Cuando usted cree, cuando usted es convertido, cuando usted ha entendido la voz, ha escuchado la voz de Dios y la ha entendido, entonces usted se convence de la verdad y vive la verdad. Y cuando usted se convence y la vive, usted hará todo lo que le agrada a su Dios. ¿Por qué? Ustedes recuerdan, en el libro de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que ejercitar la fe. Ahora, usted y yo tenemos la fe puesta en la habilidad de Cristo para perdonarme y salvarme. No me tiene que contestar, pero usted contéstese a sí mismo y pregúntese a usted si realmente cree en el poder, en los méritos de su Salvador, de que le puede dar la victoria completa. Porque hoy día muchos cristianos dudan de obtener la victoria completa. Muchos cristianos dicen que es imposible dejar de pecar. Cuando el Señor nos dice, cuando Dios mismo nos da un testimonio de que somos herederos de todo lo que le pertenece al Padre y lo cual se le fue dado al Hijo. Y esa es victoria. Esa es redención. Eso es salvación. Y eso nos lleva a nosotros gozarnos en nuestro Salvador. Lleva en nosotros ¿qué? El tener la paz, la tranquilidad, la ansiedad y todos los problemas serán disipados. ¿Por qué? Porque nosotros confiaremos plenamente en el poder de nuestro Dios para la salvación, para el perdón, para la victoria. Él desea dar a nosotros ¿qué? Su gracia, su justicia. Él desea dirigirnos, pero depende de cada uno de nosotros si nosotros le permitimos que Él lo haga. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 6, versículo 47. Cuando usted confía plenamente en Cristo, en el Padre, hay un resultado maravilloso, que yo no sé cuántos de ustedes se han aventurado a declarar lo siguiente. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿Esto es en el futuro o es en el presente? Es en el presente. Usted puede gozar de la vida eterna hoy día. Pero el creer es solamente creer completamente en que Cristo, a través de su mérito, lo puede salvar, rescatar, redimir completamente de su pecado. Cuando el Señor dice que cuando usted cree, usted tiene vida eterna. ¿Tenemos la seguridad de que nosotros tenemos vida eterna? Para serles sinceros, yo creo que yo nunca he mencionado que yo tengo la vida eterna.
¿Quién es el que nos va a dar la seguridad de que tenemos la vida eterna? El Padre, a través de su Hijo. Ahora, noten, no estoy diciendo que al obtener la vida eterna usted es salvo, siempre salvo. No, la palabra de Dios va en contra de esa teología o esa idea. ¿Por qué? Porque usted puede ser perdonado, pero también puede volver, ¿qué? Al pecado. Y si usted no se arrepiente, usted estará viviendo en una rebelión y esa rebelión lo puede llevar a una iniquidad. ¿Y ustedes recuerdan quién fue echado del cielo cuando se le encontró iniquidad en su corazón, en su mente? Fue el mismo Lucifer. Cuando nosotros tenemos la vida eterna, eso quiere decir que nosotros tenemos la seguridad de que Dios, el Padre, es nuestro Dios y que somos coherederos con su Hijo, que es nuestro Salvador. Que Él nos puede salvar amplia y completamente de nuestro pecado, darnos la victoria día a día sobre toda tentación y sobre todo pecado. Eso significa obtener la vida eterna. Ahora, ese es el resultado de creer en Él, de tener fe en Él. Note lo que dice el versículo 37 y 38. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cristo, Yeshua. Y al que a mí viene, no le echo ¿qué? Fuera. Noten, acabamos de ver en el versículo 47 que cuando nosotros vamos a Él, Él nos da la vida eterna, cuando creemos en Él. Y aquí nos dice que el que viene a mí, no le echo fuera. Ustedes recuerdan lo que la palabra de Dios dice: y si yo fuese levantado, os atraeré a todos a mí mismo. ¿Quién es el que nos está atrayendo? Él. Usted tiene que responder a esa atracción. Cuando usted va a Él, no lo rechaza. En la situación en la que usted esté, lo más pecador que sea, no lo rechaza. Si tú estás hoy día, y aquellos que están escuchando esto a través de las redes sociales, si usted se encuentra en una situación donde cree que no hay salida, usted tiene que responder a la atracción de su Salvador y Él no lo rechaza. Nunca nos rechaza. Pero dice, el que viene a mí. Y note lo que dice el versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué está queriendo decir esto? Que la voluntad, el deseo del Padre, se le dio a Él y Él desea transmitirlo a cada uno de nosotros para que nosotros podamos conocer el amor, la justicia de nuestro Dios, para que nosotros podamos ser rescatados, transformados, redimidos y poder ser perdonados de nuestros pecados. Noten lo que dice el versículo 39 al 40. Noten, y esta es la voluntad del Padre. Noten, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso quiere decir que todo lo que se le ha dado, aquel que ha creído, aquel que ha ido, el Señor promete vida eterna. Eso es lo que le está queriendo decir. ¿Por qué? Porque Él ha recibido la vida del Padre para darla ¿a qué? A cada uno de nosotros. Por eso Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, noten, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahora aquí agrega algo más. No solamente basta creer, sino hay que ver. ¿Usted recuerda el mensaje de la Odisea? El mayor problema es de que no vemos. Podemos decir que creemos en el Hijo, que creemos en Cristo,
Pero ¿usted realmente ha visto a Cristo? ¿Usted lo ha visto con los ojos espirituales y ver que Él es su Salvador y tener la seguridad de que Él lo rescata, que lo transforma, lo convierte, le da una vida, le da nuevos pensamientos? ¿Usted lo ha visto tal como es, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que vino y murió por cada uno de nosotros? ¿Usted lo ve como su Salvador? ¿O solamente lo ve como una historia, como una anécdota, como una metáfora? ¿Usted lo ve realmente como el Hijo de Dios? Cada día usted ha ido viéndolo y conociéndolo y estableciendo esa relación, porque dice aquí, el que ve al Hijo y cree, tendrá vida eterna. Tenemos que empezar a ver al Hijo, ir conociéndolo. Él es real, Él está vivo, está intercediendo por nosotros, es nuestro abogado, es el que nos rescata. ¿Por qué? Porque Él desea que cada uno de nosotros vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento para obtener la vida eterna. Que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino y murió por nosotros para darnos salvación y redención. Esa es la fe que nuestro Dios desea que nosotros tengamos. Esa es la seguridad de que nosotros podamos confiar plenamente en el Padre y en el Hijo, porque el Padre nos da testimonio a cada uno de nosotros. Noten, y dice y termina, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Señor nos llama al descanso, cuando usted lo ve, cree y confía plenamente en Él, confía plenamente en Dios y en sus promesas, Él dice que usted obtendrá la vida eterna. Si Él nos llama al descanso, Él nos resucita. O sea, nos está dando una seguridad plena, completa, de que si usted cree en Él y tiene una relación con Él, el día cuando Él venga, si usted ha ido al descanso, Él lo resucitará para vida eterna. ¿Por qué? Porque usted tendrá la seguridad de la vida eterna en su vida. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ahora, ¿cómo usted va a Él? Mire lo que dice la palabra de Dios de cómo nosotros podemos ir a Él, confiar en Él plenamente, completamente, de que Él nos puede salvar y nos puede dar la victoria sobre todas las cosas. Mire Romanos 4:21, ¿cómo vamos a Él? Plenamente convencido de que está también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo usted se acerca a Él? Convencido. ¿Convencido de qué? De que es el Hijo de Dios y que Él es su Salvador. Convencido del testimonio del Padre. El testimonio que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea lo que la palabra de Dios dice. No dude, porque el que pone la duda, ¿quién es? El enemigo. Crea plenamente en su palabra. Crea en el Hijo de Dios, en su Salvador. Estar convencido en la palabra griega es pleroporeo, que significa cerciorarse. Convencer, estar convencido, estar persuadido, plenamente convencido o asegurado. Usted está seguro, convencido, plenamente de que Cristo es el Hijo de Dios y que es su Salvador y que le puede dar la victoria sobre todo pecado, que le puede dar el perdón de sus pecados y lo puede rescatar donde usted se encuentre, en el mayor problema en el que usted está pasando. Usted cree plenamente, está convencido, porque cuando usted está convencido, usted será fiel a Él.
en todas las cosas, porque usted confiará plenamente en Él y entonces su fe, su creencia, el estar convencido, hará todo lo que le place a su Dios. ¿Por qué Él declara que nosotros tengamos reuniones santas, congregación en sus días señalados? Porque Él desea que cada sábado vengamos a adorarle. Porque Él desea que nosotros tengamos una relación con Él. Porque Él desea que nosotros confiemos plenamente en Él. Que estemos convencidos. Cuando usted está convencido, su vida es cambiada. Es transformada. La forma como vivía ya no es más. ¿Qué no dice eso en Gálatas 2:20? Cuando está usted crucificado en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas que han pasado. Ahora habla diferente. Ahora se viste diferente. Ahora ora diferente. Come diferente. Ve las cosas diferente. Con una nueva perspectiva, la perspectiva que espiritual de su palabra. Necesitamos convencernos del poder de la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 22 y 23. Cómo nosotros vamos a Él. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando usted cree, cuando usted tiene fe, su fe le es contada por justicia. Y usted puede leer todo el libro de Hebreos capítulo 11 de las personas que ellos pusieron su fe confiando plenamente en su Dios y Dios los llamó justos. Usted nunca se puede llamar justo porque justo solo hay uno, pero su Dios, su Creador, Él es el que le va a llamar a usted justo. Porque usted cree, porque usted ve, porque usted ha entrado en esa relación que Él quiere tener con usted. Tenemos que estar convencidos para ser fieles a Él. Tenemos que estar convertidos, porque no solamente basta en estar convencidos, pero tenemos que permitir que Él haga la transformación para estar ¿qué? Convertidos. Muchos creen las verdades de la palabra de Dios, pero no las viven. ¿Por qué? Porque no han permitido que Dios los convierta. Miren lo que dice en Romanos, el versículo 23. Miren lo que dice el versículo 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada. Si ustedes vean Romanos 4:5, ¿por qué? Porque cuando nosotros creemos y vemos a Cristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, y confiamos en la promesa del Padre, nosotros tenemos que permitir que Él haga el querer como el hacer. Si usted está tratando de ganar el cielo por sus propias obras, déjeme decirle que usted va a fracasar. Si usted está tratando de cambiar su vida por su propia fuerza, usted va a fracasar. Tal vez lo haga temporalmente, pero nunca podrá llegar a obtener las bendiciones del cielo. Pero fíjense lo que dice aquí el versículo 5. Mas al que no obra, eso quiere decir que usted no tiene que obrar para ganar el cielo. La obra la hace su Salvador en usted. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Cuando usted cree en aquel que lo perdona, lo justifica, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. ¿Notan ustedes? Nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Tenemos que empezar a confiar plenamente en nuestro Salvador, en el Hijo de Dios, en las promesas del Padre. Y poder decirle, como lo dijo Jacob, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Hasta que tú me des la certeza de que tú bendecirás mi vida y mi familia
mi hogar. Tenemos que ir y arrebatar a la fuerza esas promesas, convencidos y permitiendo que Dios nos convierta y nos haga un nuevo ser. Pero tenemos que creer que Él es el que nos perdona. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Tenemos que creer en las promesas del Padre. Tenemos que creer de que Él nos da la victoria para dejar el pecado. Tenemos que creer de que Él pone la enemistad entre nosotros y el pecado. El pecado vendrá a ser odioso. Tenemos que creer en todas las promesas que Él ha dicho. Créasela. Crea en las promesas de Dios y haga las suyas. Miren lo que dice Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, ¿a quién ha de ser contada? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está queriendo decir esto? Que usted tiene que tener una certeza, una seguridad de que Cristo es el Hijo de Dios, y como Él resucitó, la promesa de que Él lo hará un nuevo ser, que lo rescatará, lo transformará, lo convertirá. Esas promesas se cumplirán en su vida y en su hogar, en su mente y en su corazón. El problema del cristiano hoy día es que no se confía en la voz de Dios. ¿Qué fue lo que vino el enemigo a hacer con Adán y Eva? Eva escuchó una voz extraña y prestó más atención a la voz extraña que a la misma voz de Dios. Y hoy día se comete el mismo error. No se confía porque no se conoce, no se ve al Hijo de Dios. Tenemos que empezar a contemplarlo. Contemplar lo que Él hizo por nosotros. Se nos anima a que nosotros dediquemos 1 hora diaria todos los días en estudiar y contemplar las últimas horas, los últimos momentos de la vida de Cristo. Por lo menos 1 hora diaria. ¿Por qué? Porque empezaremos a ver a Cristo. La fe condiciona la promesa. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar convencido, tener la certeza de la promesa del Padre de que el Cristo es el Hijo de Dios y es su Salvador, el único que lo puede rescatar. La fe que es para salvación no es una fe casual. Hoy día muchos viven una fe casual. Hoy día sí, mañana no. Hoy día soy fiel, mañana no. Tienen una fe casual. Pareciera como que si fuera un deporte, un entretenimiento. No es un mero asentamiento de la verdad o de la palabra de Dios. No es solamente decir yo creo. Es una fe arraigada en el corazón que acepta a Cristo como Salvador personal. Esa es la verdadera fe. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Podemos estar en el momento más oscuro de nuestra vida, sentirnos perdidos, desmayar, tener problemas y dificultades. Pero hoy día podemos decirle al Señor: Señor, yo soy un pecador perdido, que no tengo salvación. Yo soy un pecador que necesita ayuda. Pero hoy día en Cristo confío que Él me salva y me rescata de ese lugar donde yo estoy, que estoy perdido. Pero usted tiene que confiar en la promesa del Padre, que Cristo es el Hijo de Dios y Él es su Salvador. Él es el todo, el principio y el fin, la alfa y la omega. Sin Él no somos nada, con Él somos todo. Con Él todo lo podemos. Todo es todo, obteniendo la victoria.
en Él. La victoria es de Él en usted. Usted, su testimonio, su experiencia viene a ser parte del testimonio de Cristo. Él dice, no vine a buscar ¿qué? A justos, sino a ¿qué? A pecadores, llamándolos a ¿qué? Al arrepentimiento. Digámosle al Señor, Señor, yo soy pecador. Necesito de tu justicia. Él murió en el madero, en el Calvario, por usted y por mí, por cada uno de aquellos que están escuchando en las redes. Él murió personalmente por ti, por mí. Y cuando usted clama al Señor y le dice, Señor, yo soy pecador, estoy en el lugar más oscuro, donde creo que no hay ni una salida, el Señor dice, dígale al Señor, Señor, confío en ese maravilloso amor mostrado en el Calvario por mí. Sienta la seguridad de que usted no tiene que estar teniendo ese sentimiento. Usted no tiene que tener ese sentimiento de que usted está perdido, porque cuando Él dijo, cuando usted viene a mí y cree en mí, yo no rechazo a nadie, pero usted tiene que tener la seguridad de que Él murió y resucitó para perdonarlo y justificarlo. Dígale, acepto el perdón, el arrepentimiento, las bendiciones, la victoria, la enemistad con el pecado, porque el Señor desea darnos de su salvación. Aprenda a confiar plenamente en Dios, en la promesa del Padre que se nos da a través de su Hijo, que es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Tu pecado. Tenemos que creer, convencernos y creer plenamente en su palabra. Yo no sé tú, pero pídele al Señor. Pídele al Señor que Él mueva tu corazón, que transforme tus pensamientos para que tú puedas entregar tu vida completamente a Él. Y clama al Señor que Él te dará la victoria. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo, donde tenemos que tomar decisiones concretas. Las profecías se han ido cumpliendo una tras otra. Cada día hay acontecimientos que nos indican de que Él está pronto por venir. Y por eso el Señor dice, aprende a confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Y confía en el Hijo de Dios. Es tiempo de decisiones. ¿Tú qué decides? Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. Señor, en esta hora decimos a ti, haz el querer como el hacer en nuestras vidas. Clamamos a ti para que tú seas nuestro Salvador, confiando plenamente en esa promesa de Dios hecha para nosotros. Gracias, oh Dios, por traernos a este lugar para aprender más de tu amor y misericordia. Síguenos acompañándonos y dirígenos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.